¿Cómo están, amigos de Tiempo Nuevo? Aquí, en esta ocasión, para continuar con las entrevistas, tenemos a nuestro amigo, el profesor, el magíster en física, Eduardo Serna. Él es natural de la Sierra de la Libertad, de Otusco, y es un conocedor por muchos años de la problemática de la educación en el Perú, tema que vamos a conversar con Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Ademar, por la invitación, gustosamente para dialogar sobre el tema de educación. Eduardo, aparte de tu experiencia, que sé que tú has estudiado física en la Universidad de Trujillo, luego hiciste tu magíster en la Universidad Católica del Perú y estás haciendo un doctorado actualmente. Sí, así ¿no? Tú tienes unos planteamientos muy originales que a mi juicio es lo que necesita nuestro país para enrumbarnos de una vez hacia una educación positiva. Y eres miembro de una agrupación que postula este cambio, esta modificación. ¿A qué agrupación perteneces, Eduardo? Mira, Ademar, refiriéndome al primer punto sobre mi experiencia en educación, te diré que tuve la suerte, una feliz coincidencia, siendo docente en la Universidad de Trujillo en los años 96 al 2001. La universidad se comprometió en programas de capacitación a los profesores de los colegios. Y bueno, hacía clases también demostrativas con los alumnos. Y bueno, pues pude constatar la problemática de la educación en esa época. Eso me llevó a que haga una propuesta, un piloto educativo, que lo realicé en los años 2004 al 2006, también en Trujillo. Y bueno, en ese proceso desarrollé propuestas educativas y que hoy día estoy poniendo a discusión y que ha permitido que a través del movimiento político de Cambia Perú, estas propuestas tengan la posibilidad de canalizarse y difundirse en el país, ¿no? Dios quiera, Eduardo, porque uno de los problemas, queridos amigos, más delicados en nuestro país y que retarda precisamente el despegue que queremos nosotros para el Perú es el problema de la educación. Dentro de esa experiencia tuya, para ser muy consecuentes con lo que quieren escuchar los oyentes y los que ven Tiempo Nuevo, ¿cuál es el planteamiento? Si pudieses decirnos de forma muy sucinta. Bien, de la experiencia en realidad han salido 7 conceptos base, ¿no? El primero es los escolares, es la parte central del proceso educativo, y eso pasa porque se respete su ritmo circadiano. ¿Ritmo? Circadiano, o sea, todos sabemos que nos adecuamos de acuerdo a las horas de luz durante el día. Correcto. Lo cual significa que debemos tomar nuestros alimentos, nuestras horas de trabajo, nuestras horas de descanso en horarios establecidos, que cambiando de lugar geográfico se alteran, ¿no? Eso no ocurre en nuestra educación actual, no se respeta el ritmo circadiano. El otro aspecto es que la educación realmente debe hacer realidad esa unidad que debe haber entre el escolar, el padre de familia y el profesor. Actualmente eso no existe, si bien es cierto formalmente se da, pero en la realidad no hay esa unidad afectiva, en la medida que los profesores no viven o no se identifican con la comunidad donde ellos realizan la labor educativa. Un tercer aspecto es el currículo. El currículo realmente lo que hoy día se tiene es una secuencia de cursos que están más orientados a la parte instruccional, pero están descuidando el aspecto importante que es la educación de la autonomía de los escolares. Y la única manera de hacer la educación de la autonomía es a través de que los escolares tengan la oportunidad de hacer proyectos productivos autónomos, cosa que actualmente en la currícula no está. El otro aspecto es que los escolares necesitan desarrollar el emprendimiento.
el emprendimiento en la medida que esto permite poner a prueba lo que ellos están desarrollando. Y eso, la manera de hacerlo es a través de olimpiadas. Entonces deben haber olimpiadas nacionales en lo que es deportes, en lo que es ciencias, en lo que es matemáticas, en lo que es redacción, argumentación. Sí. Eduardo, si me permites, es una breve interrupción. Yo he tenido la oportunidad, y posiblemente tú, de vivir en la costa, en la sierra y en nuestra selva. Y veo que las características, incluso no solo en estas tres regiones, sino se diferencian por departamentos, por provincias, por caseríos, por comunidades. Entonces, la educación, hasta donde yo sé, contempla un solo plan educativo a nivel nacional. Este punto que has tocado estaría diferenciando estos proyectos productivos por zonas donde el estudiante, el escolar en este caso, aprendería a desarrollar los productos, digamos, la ganadería, la manufactura, que es más factible en cada zona. Así es, esa es la experiencia que tenían los pilotos educativos. Correcto. Y que actualmente también estoy haciendo un piloto educativo sobre formación técnica, ¿no? Entonces veo que la escuela ha llegado, pero no ha tenido en cuenta la realidad de la zona. Bien, otro aspecto importante ahí es, para que este currículo realmente sea efectivo, tiene que ver, como decía ese binomio, hecho realidad, ¿no? Los escolares, los padres de familia y los profesores. Pero esto no es posible si no contamos con profesores debidamente especializados. El profesor no solamente debe estar especializado en el arte de enseñar, sino fundamentalmente debe estar especializado en una carrera, en una profesión, de tal manera que le permita a él, en la comunidad donde él va a llegar, ser el líder. Y para que la unidad socioafectiva funcione, el profesor debe vivir en la zona. Bueno, un poco como era antes, ¿no? Que con el tiempo se ha ido perdiendo. Entonces, si logramos que el profesor vive en la zona, el profesor va a conocer la realidad. Y los escolares y como los padres lo va a ver como un líder, ¿no? Situación que no se da actualmente. El otro aspecto importante es que realmente las escuelas, tal como están concebidas hoy día, no permiten el desarrollo de esa identidad propia en las comunidades. De ahí que la gestión de una nueva escuela debe ser una responsabilidad de las comunidades. Una idea un poco exagerada tal vez suene, las comunidades o los barrios, vía sus organizaciones, deben tener la capacidad de nombrar a los profesores, ¿no? Hoy día los profesores son nombrados a través de un concurso nacional, que en realidad pues el profesor llega como un visitante, un turista a la comunidad. Sí. Aquí hay una cosa que me recuerda a la época en que yo estaba niño, es decir, hace ya mucho tiempo. Mis profesores no habían estudiado pedagogía ni educación. Yo me acuerdo de profesores como Pons Muso, como Rebasa Costa, como Santillán Arista, como Espejo Asturrizaga. Es decir, cada cual era un especialista en su materia, llámese literatura, historia, geografía, física, química, biología, psicología. Ellos trabajaban normalmente desarrollando su profesión y también hacían docencia en colegios y universidades. Pero por los años 60 ocurre un cambio, Eduardo, y ese cambio hace que se generen estos profesores que están preparados en la especialidad psicopedagógica. Yo he sido testigo en otros países, en otras partes, y eso no ocurre. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas tú? Tenemos que sacar los mejores profesionales, y digo los mejores porque cuando terminan los muchachos el colegio, buscan seguir una carrera de ingeniería, medicina. Los mejores alumnos se van hacia esas carreras y los exámenes de admisión son muy duros, pero muy pocos son los que tienen la vocación para ser maestros, y generalmente aquellos que no han alcanzado muchas veces las vacantes de esas carreras entre comillas privilegiadas entran a seguir educación y con, digamos,
poca vocación. Una profesión, por ejemplo, había profesores que habían llevado una carrera de biología, otros habían llevado una carrera de ciencias sociales o antropología, y observé que los mejores resultados lo tenían esos profesores. Entonces, claramente se ve que la persona que tiene la especialidad, es decir, que ha logrado un dominio de la disciplina, si tiene el interés, el gusto, ese arte por enseñar, va a ser la mejor persona que va a permitir enseñar, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso implica pues que nuestro magisterio se tiene que abandonar yo le diría esa idea falsa, ¿no? Que para profesor se estudia. En realidad es casi parecido como para ser artista, es algo que mucho tiene que ver la parte innata. Y luego viene pues ya la parte de tecnificación. Perfeccionamiento. Claro. Sí, entonces, correcto. eso tenemos que dar, ese salto tiene que dar el país. Sin embargo, hoy día legalmente primero ponen un requisito que hay que pasar la escuela de pedagogía para luego ir a las y que se convierte hoy en los profesores de primera categoría. Claro. Que antes era la inversa, porque los profesores con experiencia eran los que estaban en primera categoría. Claro, en realidad es doloroso ver cómo, por ejemplo, artistas no muy buenos, ellos no tienen la oportunidad de estar en las escuelas, porque no tienen el título pedagógico. Así como también hay técnicos, hay ingenieros, no hay hasta gerentes que tienen esa vocación por enseñar, pero ellos no tienen el título pedagógico. Entonces eso muy bien se puede solucionar, digamos, yo quiero con un año o 2 años de educación contigo y con la gente que ve y lee Tiempo Nuevo. Quiero compartir una experiencia. Yo he vivido en el extranjero cerca de 30 años y regresé y me llamó un amigo ya fallecido, Antonio Maurial. Me dice: Ademar, ¿por qué no vuelves a enseñar en la universidad? Yo encantado, le dije. ¿Dónde es que se requiere? Me dijo: es para los doctorados y para las maestrías, ¿no? Como tú eres muy bueno en tu carrera. Entonces, yo encantado le digo: ¿pero qué se requiere? Se requiere, me dice, tener el título de doctor y una maestría. Y yo le dije: bueno, yo lo que puedo exhibir son 30 años como gerente en empresas muy grandes del mundo. Puedo, porque tengo el magíster, pero no soy doctor. Esa es la dificultad, me dice, porque la ley exige que tengas que ser doctor. Bueno, le digo, lamentablemente no lo soy y no pienso serlo, le digo, a estas alturas del partido. Pero me da pena, le digo, Antonio, porque mi experiencia de 30 años o más gerenciando empresas muy grandes se va a perder en el vacío. Así es. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué otro punto, Eduardo? Tú habías mencionado algo más. Sí, o sea, esa capacidad que debe tener un país para valorar a su talento, eso no se está dando actualmente en la educación. Entonces ahí tiene que haber un cambio, ¿no? Un cambio en el enfoque, de tal manera que la educación se entienda como un proceso no solo instruccional, sino de formación productiva, autónoma y de la capacidad de desarrollar el emprendimiento. El otro aspecto fundamental que se está descuidando hoy día es que no estamos valorando la potencialidad que tiene nuestro país. ¿Cuál es esa potencialidad? Es la diversidad de culturas, ¿no? Aparte de la diversidad biológica. Entonces ahí, en realidad, acá lo más productivo que podríamos hacer es que exista un intercambio cultural. Por así decirlo, en términos claros, un grupo de escolares de una escuela, digamos, de la costa, intercambia y va a vivir unos 15 días Eso suena muy bonito, a muy un interesante. colegio en la serranía, a cargo de los padres de sus alumnos, y el grupo de esos alumnos vienen a vivir a la costa. Entonces eso permitiría que se vaya desarrollando la cultura de la tolerancia y vayamos ya dejando de lado los prejuicios que por años tenemos que no permite construir una verdadera identidad y unidad nacional. Sí, es verdad. Y
el aspecto que hasta cierto punto yo veo hay un gran temor, porque muchas veces se habla de la excelencia, pero la excelencia realmente se demuestra cuando uno se somete a procesos de evaluación. Y hoy día los colegios no están siguiendo procesos verdaderos de evaluación. Es decir, cada colegio se evalúa, cada profesor pone la nota a sus escolares. Entonces, en la propuesta que implicaría un cambio profundo en la educación, tiene que haber un sistema nacional de evaluación. Eso ocurre, anónima. eso, Eduardo, ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Los muchachos son sometidos a una prueba que se llama SAT. Entonces, esta SAT, que es una prueba uniforme en todos los colegios, clasifica a los colegios por sus resultados, ¿no? Y les da un título de colegios de excelencia, colegios de primer nivel, de tal manera que de allí parte la evaluación incluso al docente. Al comienzo los docentes protestaban, pero luego el Estado dijo no, nosotros queremos los mejores estudiantes. No se trata de cumplir simplemente con la currícula o con la enseñanza, sino se trata de formar excelentes estudiantes. Ese sistema de evaluación, hoy día pues con el fenómeno de la informática y lo que ha dado la internacionalización del conocimiento, es obligatorio. Es obligatorio. Y si no hacemos esa evaluación, las comunidades no tienen la capacidad de decir que el profesor efectivamente está dando los resultados, ¿no? Yo no gano nada evaluando al profesor. En realidad el Estado actualmente con los sistemas de evaluación al magisterio lo que está haciendo es un diletantismo. Es un engaña muchacho. Exacto, y que yo desde mi punto de vista veo es un maltrato a los profesores. Así es. Porque el profesor que verdaderamente se dedica, él es un líder en la comunidad. Y ese profesor, siempre los miembros de esa comunidad van a querer que enseñe. Eso es verdad. Eduardo, ¿qué podrías decirnos sobre este concepto que yo lo he escuchado en Cambia Perú, sobre ciencia y tecnología, el desarrollo de la ciencia y tecnología? ¿Cómo lo engarzamos con el Plan Educativo Nacional? Ya, la ciencia y la tecnología, el desarrollo, eso obedece a la otra parte de la educación, que es la formación superior, ¿no? La educación superior. Estamos hablando de la educación básica, que sería obligatoria hasta los 17, 18 años, pero si no tenemos una buena educación básica, la educación superior va a adolecer de los cimientos. Ya, en la educación superior, sí, lamentablemente, desarrollar la ciencia y la tecnología en el país, yo veo más que nada, no es un problema de recursos, es un problema de organización, porque el país en realidad tiene masa gris, pero su masa gris está dispersa en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay los sistemas de organización que permita organizar a esa masa gris. Entonces, estoy hablando que para desarrollar la investigación necesitamos organizar una universidad que se dedique a la investigación, a los descubrimientos. Y eso lo podemos hacer muy bien convocando a esos peruanos que ya están liderando. Tenemos muchos peruanos que están en el extranjero, sí. Y tengo entendido, amigos, que Cambia Perú, precisamente se formó un 28 de junio del 2007 en la ciudad de Friburgo, en Suiza, y tecnólogos profesionales de alto nivel peruanos que residen en el extranjero se han comprometido para darle fuerza a este nuevo movimiento. Entre ellos hay gente no solo de Suiza, están de Estados Unidos, están de México, están, bueno, de todos los países, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Yo en mis 15 años de experiencia enseñando en la Universidad de Trujillo he tenido egresados que, bueno, pues han ido a hacer doctorados en Brasil, México, ¿no? Europa, y bueno, ellos están, como se dice, reclamando tener una oportunidad de contribuir en el país. El problema es, cuando llegan a la universidad, tal como está organizado hoy día, no está diseñada para que ese tipo de investigadores sea canalizado, ¿no? Entonces, como el problema también es la tecnología, porque una cosa es la universidad que va a hacer investigación, si va a descubrir cosas nuevas, ¿no?
y vamos a tener la posibilidad de estar a la par con los países desarrollados a través de esa universidad. Esa universidad que se dedique a las aplicaciones, claro, es decir, que haga esa vinculación con las empresas, ¿no? Exacto. Entonces, debe haber una universidad que haga las aplicaciones, donde efectivamente se convoque a todos esos peruanos que han tenido éxito en aplicaciones técnicas en los diferentes rubros, ¿no? Y el otro aspecto que mi experiencia me dice, no podemos mezclarlo, ¿no?, con lo que es aplicaciones y la investigación fundamental, es la formación profesional de los licenciados, los ingenieros, que ellos sí requieren una institución que se dedique a la formación profesional con altos estándares de calidad. Es decir, yo en el departamento de física que trabajaba en la Universidad de Trujillo, había un enfrentamiento. Aquellos que decían, oye, tú te dedicas a investigaciones fundamentales, ¿para qué sirve? Y el que hacía investigaciones fundamentales decía, tú te dedicas a aplicaciones, ¿para qué sirve? Entonces, si todo eso lo hacemos en una sola universidad, realmente eso no va a funcionar. Eso mismo estoy observando, por ejemplo, ahora que estoy estudiando el doctorado en la Universidad Católica, veo ese tipo de enfrentamientos. Sin embargo, cuando una institución tiene como misión formar los profesionales, ¿no?, como por ejemplo mi experiencia en la Universidad San Ignacio Loyola, ha focalizado, ¿no?, la formación de profesionales de excelencia, ¿no? Entonces veo que sí se logran los resultados. Entonces, en nuestro país se necesita un cambio de legislación que dé esa posibilidad que los peruanos formen esas tres grandes instituciones. Eduardo, un aspecto ya para finalizar es cómo ves tú la ligazón de todo el concepto educativo nuevo que hay que hacer en el Perú con la producción y con la sociedad. Debe responder a las necesidades de la industria, del comercio y la agricultura y la sociedad en su conjunto, tengo entendido, porque si no, la educación, como pasa ahora, que terminan los estudiantes, terminan los profesionales, tienen poca calidad, poco nivel y se dedican pues a ser taxistas porque no son ni siquiera calificados por la empresa que demanda profesionales. Sí, así es. Es decir, el sistema educativo actual está diseñado en base a una fuerte separación entre lo que es la educación y los procesos de generación de riqueza, los procesos productivos. Con esto, este bosquejo de educación básica se resuelve, porque los escolares van desarrollando sus proyectos productivos autónomos, ya cuando están terminando la secundaria. Los gobiernos locales tendrían la posibilidad de promover emprendimientos productivos. Luego esos escolares, cuando van a pasar ya a la escuela de formación técnica, esas escuelas de formación técnica deben formar una unidad con las empresas o con lo que yo le estoy llamando los parques artesanales. O sea, no es posible que hoy día los peruanos en forma individual produzcan cosas y no estén organizados. Los deben estar organizados en parques artesanales por rubros, y las universidades que tienen la responsabilidad de la formación profesional deben, al menos en el presupuesto, estar establecido, ¿no? Si bien es cierto, el Tesoro financia una parte debe estar financiado por estas empresas organizadas en parques artesanales. Lo mismo ocurriría con la Universidad de Aplicaciones, lo que yo le llamo los parques tecnológicos, porque hay que diferenciar. Una cosa es una empresa que se dedica a la producción de un bien y servicio, y de una empresa que se dedica a producir tecnología. Entonces tiene que haber ahí una relación, ¿no? Sí. Entonces, a nivel de la ley debe estar establecido. Es decir, el concepto de inversión en la educación tiene que ser real. No, hoy día se ha reducido a entender que es un problema de pensiones, cuando eso no es realidad, la inversión en educación, ¿no? Sí. La inversión se va a dar cuando sean las empresas quienes digan, ya, yo pongo un porcentaje del presupuesto
y el Estado pone el otro porcentaje del presupuesto. Claro, siempre que la preparación responda a la necesidad. Claro, claro, porque yo veo que la empleabilidad en el sistema universitario actual está cerca del 60 y tantos %, cuando en los países desarrollados estamos hablando superior al 95%. Entonces, en esta nueva relación que tiene que haber instituciones educativas y procesos productivos, se debe lograr una empleabilidad cercana al 100%. Eduardo, muchísimas gracias, y antes de concluir, ¿qué mensaje le darías tú al ciudadano peruano para que vote por Cambia Perú? ¿Qué va a ganar el ciudadano peruano votando por Cambia Perú? Dirígete a ellos. Sí, bueno, a los compatriotas, en realidad la educación es un problema que compete a todos aquellos peruanos que han tenido éxito en diversos procesos educativos, y mi llamado es a a concurrir y hacer una sinergia que nos permita elaborar un modelo educativo alternativo a lo que actualmente tenemos. Y ese modelo educativo, que debe ser debidamente articulado, debe ser difundido a los pobladores, y para que los pobladores vean que acá hay una alternativa que en realidad va a cambiar radicalmente la naturaleza y la educación en nuestro país. Muchísimas gracias, Eduardo, y a los amigos de Tiempo Nuevo. Nosotros continuaremos con este tipo de entrevistas, más ahora que se acercan los procesos electorales. Tendremos sorpresas, y muchísimas gracias, y que tengan un buen día.